orense. Bueno, ayer entrevistamos aquí en el Gato al Agua al presidente de la Xunta y candidato a renovar su mandato, Alberto Núñez Feijóo, el próximo día 21, y hoy es nuestro contertulio semanal, Mario Conde, el invitado como candidato precisamente a la presidencia de la Xunta de Galicia. Así que, Mario, muy buenas noches de entrada, pero ¿qué aporta la formación con la que te presentas, Sociedad Civil y Democracia, al mapa político de Galicia? ¿Qué ganarían los gallegos si llegas al Parlamento Autonómico? Te contesto enseguida, pero yo quiero decir que vosotros que sois compañeros de tanto tiempo, que estoy aquí de circunstancia, porque donde tengo que estar yo es ahí. Ese es mi sitio, además, como defendemos que la sociedad civil tiene que estar en el Parlamento, me han colocado aquí, pero yo vuelvo rápido, yo vuelvo rápido. ¿Qué aporta? Bueno, verás, nosotros no vamos contra nadie, absolutamente contra nadie. Hombre, no participamos de la ideología del comunismo por mil razones, ¿no? Entre otras cosas porque nos parece que atenta contra la dignidad de la persona, contra su libertad, contra su sentido de trascendencia y que además ha cometido genocidios a lo largo de la historia. No es el único, pero sí también. Nosotros lo que queremos es una cosa muy concreta, ¿no? Durante muchísimos años la sociedad civil en general ha estado clamando a las puertas de un congreso, ¿no? En mi opinión de 20 años no hemos conseguido nada, ¿no? Es hora de que en vez de clamar a las puertas del Congreso llevemos la voz de la sociedad civil al sitio en donde está la soberanía popular, que es dentro del Congreso, ¿no? Hoy me reunía yo con 90 y tantos empresarios en el Club Financiero de Galicia y decíamos eso, señores, lo que queremos es que nuestra voz se oiga dentro del Congreso, dentro del Parlamento de Galicia. Me he reunido con sindicatos, lo mismo. Me he reunido con afectados por preferentes, lo mismo. ¿Qué es lo que aporta? Sencillamente colaborar en la gobernabilidad de Galicia de una manera muy clara, pero llevando la voz de la sociedad civil dentro del Congreso. ¿Significa que esos colectivos no se sienten representados actualmente en el Parlamento de Galicia? Eso habría un poco que preguntárselos a ellos, ¿no? Pero cuando se reúnen con nosotros y cuando les parece muy bien nuestras propuestas, pues parece que más que no se sientan representados, los que quieren es tener una representación directa de la sociedad civil dentro del propio Congreso. Por ejemplo, se han aprobado determinadas normas en materia económica o se han hecho operaciones económicas, fusiones de cajas, etcétera, etcétera, preferentes, que si nosotros hubiéramos estado allí, pues probablemente hubiera sonado otra voz, otra forma de verlo, porque somos gente que es libre, que no tiene ataduras, que no tiene complejos, que no obedece a disciplinas de partido y que va a aportar un punto de vista real, el de la vida misma, ¿no? ¿Qué estado de la autonomía te han subrayado, te han contado estos empresarios con los que te has visto? Bueno, no solo los empresarios, es decir, vamos a ver, hay que ser sincero, Galicia está mal, ¿no? Y Galicia está mal porque España está mal, ¿no? Y no es una responsabilidad exclusiva ni del Partido Socialista ni del Partido Popular, hay un contexto general en el que todo está funcionando mal, ¿no? Hay algunos que dicen que la autonomía va bien. No es verdad, no es verdad. El 82% de los gallegos consideran que Galicia está mal. Nosotros tenemos en Galicia 260.000 parados, hoy mismo se incrementa la cifra de paro. Tenemos una deuda en el entorno de los 7.000 y pico millones, que está en la media más o menos de las comunidades. Pero Galicia lo que no está es en la media de las comunidades en muchas otras cosas, ¿no? Galicia tiene un grado de industrialización infinitamente inferior al País Vasco, a pesar de eso tiene la misma deuda. Tiene una población mucho más envejecida y tiene un proyecto más complicado. Pero yo, fíjate, Antonio, yo me gustaría decir que va muy bien. Mucho antes que candidato a nada, lo que soy es candidato a ser español y a ser gallego. Y me encantaría poder decir en esta mesa que va bien. No es así, ¿no? Y no se trata de buscar responsabilidades, sino se trata de decir, ¿podemos aportar nosotros algo para que Galicia vaya mejor? Yo creo que sí. Yo creo que sí, podemos aportar un contraste de ideas diferente y una experiencia nacida de la vida civil, ¿no? Y para quienes dicen que tú eres un advenedizo en Galicia por aquello de que, bueno, pues ha vivido siempre en Madrid, aunque has nacido en Galicia, ¿cuánto tiempo últimamente has estado o estás ligado a Galicia? Bueno, yo creo que lo de advenedizo solamente lo ha dicho el presidente en funciones, Feijóo, ¿no? Y no dijo exactamente esa palabra por ser justo, dijo algo un poquito más, que yo andaba por Galicia. Y es verdad, yo ando por Galicia desde hace 450 años, ¿no? Porque, y además, los ratos en que mi familia no ha andado por Galicia ha sido emigrante, ¿no? Porque en mi familia hemos emigrado a Portugal y mi primer idioma fue ese, el galaico-portugués que me hablaba mi madre, ¿no? Desde los últimos, yo estuve en Galicia yendo firmemente hasta que cumplí 24 años.
Luego he ido esporádicamente y desde que la vida me ha llevado a una circunstancia que es de todos conocida, pues me instalé allí en el año 2009, ¿no? Pero da igual, me hubiera podido instalar en el 2010, en el 2011 o en el 2008, ¿no? Yo soy gallego por parte de padre y madre, pero sobre todo soy español, quiero decir que... Y me conozco la realidad de ese país suficientemente bien, ¿no? Bueno, la campaña electoral va a arrancar de manera inminente. ¿Te has planteado la posibilidad de hacer algún debate, de celebrar algún debate? ¿Alguien te podría retar, citar? ¿Te gustaría medirte con algún candidato? Bueno, a mí no solo me gustaría, a mí me encantaría, ¿no? Pero el presidente Feijóo ha marcado unas reglas de juego y ha dicho que él no debate más que con las personas que forman parte del arco parlamentario, que por cierto con ellas se está debatiendo prácticamente todos los días, ¿no? A mí me parece un poquito una falta de respeto para los gallegos el que no debata con opciones nuevas, ¿no? Bueno, no quiere debatir, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero por cierto, hay otro dato que tiene interés, ¿no? Y es el siguiente. En esta casa, que yo sepa, desde la convocatoria de las elecciones generales, el presidente Feijóo ha tenido 2 entrevistas individuales, ¿no? Yo tengo una, está muy bien, ¿no? En la televisión gallega yo no tengo ninguna participación, ¿no? Pero no confías en que te llame la televisión gallega para hacerte una entrevista, no sé, aunque sea por curiosidad. Yo tengo la plena confianza... ¿Puedes aportar a Galicia? La plena confianza de que no me va a llamar, claro. Lo curioso es que esta es una televisión que financian accionistas privados y sí llama al señor Feijóo, a mí, a cualquier otro, ¿no? La televisión gallega nos cuesta 39 euros por gallego. A mí me parece que no es razonable que se hurte a los gallegos una opinión que los gallegos están deseando oír. Es muy curioso que hoy 95 empresarios en el Club Financiero de Vigo hayan estado escuchando lo que yo tenía que decir al respecto y sin embargo la televisión gallega... Bueno, habrá que pensar el día de mañana qué papel cumple la televisión gallega. Me dicen, pero yo, perdón, que a lo mejor digo una estupidez, ¿eh? Me dicen que de alguna manera el presidente Feijóo dijo ayer que la televisión gallega estaba para fomentar el gallego, para aprender gallego, ¿no? Yo creo que para eso están las escuelas. La televisión está para otras cosas, pero bueno, sí, es así. ¿Y el resto de medios de comunicación, Mario? ¿Cómo te están tratando? El resto de medios de comunicación... Porque sí he visto algunos periódicos, El Faro de Vigo, La Voz de Galicia, La Región de Orense. La Región de Orense te hizo una entrevista amplia. Y los otros medios se hicieron eco, al menos, de tu presentación. Mira, no tengo queja. Yo te diría que hay que tener en cuenta lo siguiente. El candidato del Partido Popular es un señor que es presidente en funciones de la Xunta y que ha ganado unas elecciones, ¿no? Yo no soy ni presidente de la Xunta ni he ganado todavía ninguna elecciones y, por tanto, es razonable que el tratamiento sea diferente, ¿no? Desde el punto de vista de los medios de comunicación escritos, pues como todos tienen sus fobias y sus filias y en algunos casos dicen que esas fobias o esas filias están fundamentadas en razones financieras, ya me entiendes, ¿no? Pero vamos, yo no tengo ninguna queja. Y además son medios privados, o sea que los medios privados hacen lo que les da la gana con su dinero, ¿no? Lo que es curioso es que un medio que financiamos todos los gallegos parece que está al servicio, en concreto, de una persona que es hoy no presidente de la Xunta, sino solo candidato de la Xunta. Me parece que no es bueno. Es que me parece que no es bueno para nadie, ¿no? Me parece que da la sensación de que quieren ocultar algo, de que si el señor Feijóo conocerá perfectamente la realidad gallega y tiene sus argumentos y tendrá sus razones. No entiendo por qué o no puede debatir o por qué tiene que silenciar. Por cierto, que yo le propuse al señor Beiras, que es el candidato del bloque, un debate. Porque claro, entre un señor que es ateo, Beiras, y un señor que es cristiano, como yo, entre un señor que cree en el comunismo y un señor que cree en la economía de mercado, como yo, entre un señor que dice ser independentista y un señor que no es para nada independentista, como soy yo, ese podría haber sido un debate tan polarizado que vamos a escuchar a ver qué decía, ¿no? Tengo la sensación de que el señor Beiras quería el debate, pero va con Izquierda Unida, que por alguna razón parece ser que no quiere el debate. Bueno, vamos con algunas propuestas concretas que llevas a esta campaña. Por ejemplo, ¿cómo contemplas el asunto de los privilegios de los políticos? ¿Tiendes a recortarlos, suprimirlos, matizarlos? ¿Qué propuestas? Ese es un tema que afecta a toda España. Por cierto, yo quiero decir aquí, y se lo decía antes, que el otro día me gustó muchísimo la intervención que hizo Pablo Casado,
defendiendo la posición de una persona joven de 30 y tantos años que cree en la política y que no busca privilegios en ella, o como lo puede hacer Luis Salvador, ¿no? Pero esas singularidades son solo singularidades, ¿no? Y ojalá que mucha gente pensara así como piensan ellos. Pero el conjunto de la clase política, en cuanto clase, no hay ninguna duda que tiene una estructura de privilegios, ¿no? Esos privilegios son de orden muy variado. Por ejemplo, en el orden económico, ¿no? A mí no me parece para nada razonable que un parlamentario gallego, por el mero hecho de ir al Parlamento, cobre 5.000 euros limpios mes. 5.000 euros limpios al mes. Yo he preguntado cuántas veces a lo largo de la historia del Parlamento de Galicia algún señor perteneciente a alguno de los partidos representados en el arco parlamentario ha levantado la mano para decir: señor presidente, no estoy de acuerdo con su propuesta. Es decir, esos 5.000 euros al mes ni tienen justificación desde mi punto de vista como salario, ni luego se traducen en una obediencia. Nosotros proponemos no cobrar dinero. Es decir, ¿tú no cobrarías yo no solo, ni un solo euro del Parlamento gallego si consigues el escaño? No, como sueldo cero, y no yo. Ya van a decir, es que usted no lo necesita. Yo sí lo necesito, pero aparte de eso no es un problema de que lo necesite o no lo necesite, es un problema más complicado, ¿no? Ha habido alguien que dice, no, es que nosotros no cobraremos ni ninguno de los escaños que saquemos, en el caso de que saquemos varios, o en el caso de que yo saque el mío, no cobraremos ni una sola peseta, ¿no? Ni un solo euro. ¿Ni siquiera dietas? Eso es otro concepto, es decir, las dietas de desplazamiento, sí. También renunciamos de entrada, y lo decimos, a todo fuero judicial privilegiado de los parlamentarios. Es decir, si los parlamentarios gallegos de mi grupo, yo mismo, cometemos cualquier cosa que tenga que ser enjuiciada, queremos que sea enjuiciada como una persona más de la calle. Si es que es muy simple, Antonio. Nosotros, o sea, que no haya suplicatorio. Que no haya, que vayamos exactamente igual que cualquier ciudadano, porque de lo que se trata es de que nosotros, la sociedad, no tengamos especiales privilegios, deroguemos los privilegios y que haya un flujo normal. Algunos de la sociedad civil dicen una frase: no queremos ser como ellos, sino que queremos que ellos sean como nosotros, que es bastante emblemático. O sea, por tanto, no solo renunciaremos a eso, Antonio, nosotros, sino que propondremos en el Parlamento gallego que renuncien todos a todos estos privilegios. Asunto de la administración gallega. ¿Conoces, has estudiado la administración gallega ahora mismo? Por ejemplo, ¿crees que sobran diputados, sobran políticos? ¿Crees que deberían suprimirse más sociedades públicas, más entes dependientes de la propia administración que incluso duplican su presencia junto a otros organismos de otras administraciones locales, provinciales o incluso estatales? Yo sobre eso no tengo duda, pero el asunto es un poco más, va más allá, ¿no? Yo he estado reunido con los sindicatos y los sindicatos me dicen que dentro del concepto de empleo público, aparte de los funcionarios de carrera y aparte de los empleados laborales de carrera, pues hay una serie de contratados, que son contratados dentro de empresas públicas, que obedecen a criterios pura y exclusivamente políticos, ¿no? Y ahí es donde se está generando un problema serio, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, que en el tema de los funcionarios se ha cometido una injusticia, no solo obviamente con los gallegos, sino en general, haciéndoles culpables de una crisis cuando en realidad los funcionarios que han ganado un puesto por oposición no han convocado las plazas. Ellos no han convocado las plazas, se las han convocado, han tenido su esfuerzo, se han presentado y han ganado. Hay que hacer una reforma muy en profundidad de la Administración, del Estatuto de la Función Pública. No puede ser que la mala imagen del funcionario se corresponda con algunos puntos de realidad. Hay que diseñar bien un modelo de puestos de trabajo, etc. Pero hay que hacer algo más serio, ¿no? ¿Y por qué digo más serio? Porque a mí me habéis oído aquí, Antonio, muchos, que yo creo que el Estado de las autonomías, lo he dicho varias veces, me parece altamente ineficiente, me parece económicamente insoportable, y me parece que está conduciendo, al menos en determinadas partes de España, a una deslealtad constitucional flagrante. Lo dijimos hace mucho tiempo y desgraciadamente estamos teniendo razón. Oiga, ¿y no es un contrasentido que un señor que dice estas cosas se presente en el seno de una comunidad autónoma? No es una contradicción. Oiga, si usted no cree en el Estado de las Autonomías, tal y como se ha configurado, ¿qué hace? Pues hago una cosa muy concreta. El que yo no crea solo significa que yo no creo. Y cuando yo tengo una idea, lo que tengo que hacer es convencer de mi idea. ¿Cómo? Pues mi idea es que la sociedad civil gallega analice en profundidad, después de tantos años que tenemos de autonomía, cuánto nos ha costado,
¿Cuánto dinero hemos invertido en la autonomía? ¿Cuánto de verdad ha sido para la defensa de la cultura, las tradiciones y la autonomía gallega? ¿Y cuánto para la generación de una clase política? ¿Cuánto para los parlamentos? ¿Cuánto para toda esa superestructura? Esta es mi misión. Y como se lo decía hoy a los empresarios, puede ser que los gallegos digan, no, mire usted opine así, pero yo prefiero seguir con este modelo, o puede ser que no. Si es que no y encontramos una fórmula más razonable, pues a lo mejor eso se exporta a toda España. Porque yo creo que hay categorías ya muy viejas. El Estado federal, el Estado confederal, esas son categorías decimonónicas. Hoy tenemos por delante un reto y yo creo en una administración con una titularidad clara de funciones en el Estado y con una descentralización muy clara del ejercicio de esas funciones. Ahora, no creo en un reparto de titularidades en 17 estados. Pero, ¿qué modelo territorial propondrías? Hoy decía precisamente en la conferencia de presidentes, han repetido, y creo que en el comunicado también se refleja, que las autonomías no son un problema, sino la solución. Lo que al Estado autonómico no es un problema, es la solución, porque gracias a eso España ha prosperado, España ha llegado a cotas de bienestar y de progreso bastante notables, como sabemos, en tiempo de bonanza, aunque ahora estemos pasándolas muy mal. ¿Qué modelo territorial podríamos ofrecer en una circunstancia como esta, y sobre todo cuando estamos presididos por... Antonio, lo que sería, a mi juicio, muy chocante, sería que en la conferencia de presidentes autonómicos los presidentes dijeran que son un problema ellos, ¿no? Eso sería altamente chocante, ¿no? Porque no se podría producir. Yo creo todo lo contrario, es decir, yo creo que el Estado de las Autonomías es un invento, no tiene tradición histórica, nosotros no hemos funcionado así. No solo eso, sino que es el primer momento en la historia del derecho constitucional en donde un Estado unitario se segrega en estados, por así llamarlos, que no eran preexistentes, que no existían con anterioridad. Eso es un invento que, a juicio de muchísimas españoles, está haciendo aguas. Frente a eso dice, no, que quiere usted volver al Estado centralizado. Es que hay una confusión de conceptos terrible. No, señor. La titularidad neta de las funciones no se corresponde con una centralización neta. Por ejemplo, la educación. Si el Estado es el titular de la educación, se impartirá descentralizadamente, pero no habrá 17 historias de España. Habrá una historia de España. Por ejemplo, si el Estado es el titular de la sanidad, se ejercerá descentralizadamente, pero los españoles, estén donde estén y cualquiera que sea su lugar, tendrán la misma sanidad. Por lo tanto, no confundamos. ¿Cuál es el modelo? Somos muchos los que decimos que hay que repensarlo, no imponerlo, pero constatar que este Estado de las Autonomías nos ha conducido a cuota de bienestar, cuando tenemos lo que tenemos en Cataluña y cuando en el País Vasco van a gobernar unos señores que ni siquiera son capaces de condenar la muerte de 1000 inocentes, me parece que decir que esto es lo que nos ha llegado a cuota de bienestar es como mínimo discutible. Pero reformar ese Estado de las Autonomías no significa suprimirlo, me imagino, ¿o sí? ¿Suprimirlo en el concepto actual y en los términos actuales? Yo creo que revisarlo y reformarlo. Vamos a ver, yo lo que creo que tenemos es que repensar el Estado, ¿no? Y no importar categorías del pasado ni hacer juegos malabares. Tenemos que repensar el Estado y decir, señores, ¿queremos recuperar competencias? ¿Queremos que el Estado asuma una serie de competencias que han sido delegadas a las comunidades autónomas y el efecto que se ha producido es nocivo? Pues sí, yo no tengo ninguna duda. Repensemos el Estado. ¿Y cuál es el modelo? Pues sencillamente aquel que sea más eficaz y económicamente soportable y que se traduzca en una administración eficiente. Piensa, Antonio, que estamos en las puertas de una revolución tecnológica que va a acercar la administración a los ciudadanos. Previsiblemente vamos a necesitar, como consecuencia de esa administración, muchísima menos carga funcionarial. Podemos utilizar, ahora mismo estamos aquí con mecanismos electrónicos, dentro de nada tendremos el documento nacional de identidad, servirá para hacer declaraciones, servirá para conectarse con la administración, necesitaremos mucha menos administración, mucha menos carga administrativa y será mucho más eficiente. Y, por ejemplo, la instauración de un voto electrónico. En Galicia se habla mucho del caciquismo en la gestación del voto, de personas que van por las casas pidiendo el voto y alcaldes que ejercen esto. Si tú votas en tu casa con plena garantía, terminaremos. Es decir, la instalación de formas de democracia directa convertirá la democracia en algo más puro. ¿Cuál es la fórmula? No lo sé, Antonio, la que digan los españoles. Aquellos que insisten en que este modelo funciona divinamente bien, pues dirán que los que decimos que no funciona bien, propondremos alternativas y decidiremos el día de mañana cuál es la mejor. ¿Esa sería una propuesta, por ejemplo, a introducir una sociedad rural como la gallega? ¿Qué propuestas? Bueno, desde el punto de vista de lo que puede transformar ese modelo no, de el problema es que rural. Galicia tiene una estructura rural y la estructura rural se está cayendo, ¿no?
Yo me he reunido con ganaderos que no encuentran su sitio. Hay pueblos abandonados en Galicia que se están cayendo al suelo. La estrategia, por ejemplo, de turismo de casas rurales, sin acompasarse con las edificaciones en los pueblos, ha sido un fracaso. Hay que recuperar el rural. Todo el mundo, si coges los programas de todos los partidos, todo el mundo te dice, hay que recuperar el rural, hay que recuperar el rural. Pero la hora de la verdad es que el rural no se recupera. Pero lo que pasa es que hay que tener en cuenta que estamos dentro de un contexto económico y es que hay que subir el precio de la leche, pero estamos dentro de la Unión Europea y nos imponen una serie de condiciones, ¿no? Sí que se puede recuperar el rural si llevamos la tecnología a esos centros, si educamos. El otro día me decía un ganadero, es que yo no soy empresario. Entonces, ¿qué eres? O sea, hay que hacer un proceso de reeducación de la gente del rural, ¿no? Se puede hacer, pero desgraciadamente no ha habido todo el dinero necesario y ese dinero se ha priorizado en otras cosas y el rural se ha ido cayendo. Y el sector naval y pesquero, por ejemplo, que es muy importante también, en Galicia tiene un peso específico. Tienen una crisis muy profunda, entre otras cosas porque, bueno, pues porque España está en general en crisis, ¿no? Ahora mismo hay un debate acerca del sector naval, concretamente de la construcción naval, un debate en Galicia porque el presidente Feijóo se hizo una fotografía anunciando unos contratos de Pemex, ¿no? Lo de menos es que esa fotografía haya sido sancionada por la Junta Electoral como diciendo que había una violación de las normas. Lo demás es que, desgraciadamente, en el Parlamento mexicano se dijo que no era verdad, ¿no? Que existía una opción. Yo quiero decir que vuelvo a insistir, yo antes que cualquier otra cosa soy español y soy gallego y me encantaría que fuera cierto. No tengo ningún interés en criticar al señor presidente de Galicia por eso, me encantaría que fuera cierto. Pero si no lo fuera, sería grave. Ese es un asunto que comentamos ayer aquí, se le preguntó a Núñez Feijóo efectivamente y él puso, en fin, como evidencia de que el proyecto seguía adelante, la firma de los responsables de Pemex con un astillero privado gallego, que va a hacer uno de esos floteles, esos barcos flotantes, y con Navantia, con la empresa pública Navantia. Y está firmado el contrato, o sea, con los responsables de Navantia, de este astillero privado. Yo he visto, y Pemex. Eso es lo que comentó aquí. Eso es lo que dijo, y vuelvo a decir que me encantaría que fuera verdad. Frente también al descreimiento que hay sobre el particular por parte de Pachi Vázquez. Verás, a mí me encantaría que fuera verdad, porque vuelvo a decirte, Antonio, que por encima de cualquier otra consideración soy español y gallego. Pero parece ser que existen desmentidos desde México. Todo esto nace como consecuencia de un desmentido desde México. A nadie se le ocurre decir que el presidente de Galicia está mintiendo, de no ser porque existe algo. ¿Pueden estar mintiendo los señores de Pemex? Puedes estar mintiendo. ¿Cómo se arregla eso? Saliendo a la luz, el presidente Feijóo ha dicho, yo enseño los contratos. El presidente Feijóo no tiene que enseñar ningún contrato, porque que yo sepa no es parte de ningún contrato y supongo yo que esos contratos están protegidos por el secreto empresarial, ¿no? Es decir, no va a enseñar aquí. Pero si de verdad esos contratos existieran y fueran firmes, pues yo creo que no habría polémica. Y si hay polémica es que a lo mejor pasa algo, no lo sé. Pero vuelvo a decir que prefiero que sean verdad, hombre, que es que yo prefiero que sean verdad. Me parecería grave que fueran falsos. Comentabas antes algo de las preferentes. ¿Qué solución darías tú a este asunto a aquellas personas que están afectadas precisamente por este producto financiero y que tiene que ver, lógicamente, con la banca gallega, bueno, las antiguas cajas? Eso es un caso muy grave, Antonio. Yo he estado reunidos con ellos. Vamos a ver qué ha pasado con las preferentes, ¿no? Con las preferentes ha pasado lo siguiente. Es muy duro lo que voy a decir, pero es verdad. Las cajas gallegas incomprensiblemente han alcanzado una situación de quiebra monstruosa, ¿no? Antes de ayer se decía que el nivel de saneamiento que se espera que necesite Caixa Galicia, o Nova Caixa Banco, como se llame, es de 7.000 y pico millones, después de, me parece que 2 o 3.000 que habían sido puestos ya. Pueden sumar 10 billones, que representa 10.000 millones, que es aproximadamente 1.8 billones de pesetas. 1.8 billones de pesetas en las cajas gallegas. Es prácticamente el mismo montante de la deuda que tiene Galicia. Es aproximadamente el 13% del Producto Interior Bruto gallego. ¿Cómo se puede perder semejante cantidad de dinero? No se ha abierto una investigación todavía, que yo sepa. Si nosotros entramos en el Parlamento,
por responsabilidad tengo que decir que la vamos a abrir y la vamos a llevar hasta el final, ¿no? Como es natural. Cuando se produce una carencia de capital en un banco, se tiene que suplir ese capital, porque si no el banco no puede prestar, ¿no? ¿Cómo se suple ese capital? Hay instrumentos. Por ejemplo, los accionistas. Ha habido accionistas gallegos que han puesto dinero. No suficiente. Entonces, hay un instrumento que se llama las preferentes. ¿Qué son las preferentes? Un producto financiero. ¿En qué se caracteriza? Que no es ahorro. Entonces, ¿qué es? Una fórmula sofisticada que tú recibes más interés, pero no tienes disponibilidad. Eso se comercializó en Galicia diciendo, ha habido una serie de personas que se les ha explicado y lo han entendido y han querido ir a ese producto, pero la inmensa mayoría de los casos, hay unas 45.000 familias afectadas, la inmensa mayoría de los casos se le dijo que eran como cuentas de ahorro. Incluso Antonio, según me han contado a mí, no tengo por qué dudarlo, los señores de las preferentes, hasta se llegaron a falsificar cartillas. Porque el gallego sabía que su ahorro venía en una cartilla. Y se llegaron, y tenga usted la cartilla o la preferente, ni cartilla ni nada. Entonces, ¿quién y cómo ha hecho eso? Pues al final hay unos señores de una caja que han comercializado con las gentes del pueblo. Porque estamos hablando de pequeños ahorradores, ¿no? Eso técnicamente es engaño. Eso se llama engaño. No se llama ignorancia en el conocimiento de los elementos estructurales de un producto financiero. Se llama, oiga, doña María, que le voy a dar el 7 en xuros y no se preocupe usted. Ah, don Manuel, lo que usted diga. Porque si a una gallega le explicas o a un gallego le explicas el producto, primero no te lo va a entender. Y en segundo lugar se va a hacer un lío. Y en tercer lugar se va a llevar el dinero porque se va a creer que le estás contando una batalla, ¿no? Imagínate una señora de 80 años o de 70 años gallega a la que le explicas que vas a poner su dinero en preferente y que se lo vas a devolver con un vencimiento de 3.000 años. La gallega te va a decir, yo tanto no voy a vivir, ¿eh? Yo tanto no voy a vivir. Entonces, este es un asunto muy, muy serio. Se ha hecho una ley de arbitraje. Yo creo que esa ley de arbitraje es coactiva. Y esa ley de arbitraje yo quisiera volver a debatirla dentro del Parlamento, porque cuando existe un engaño, lo que existe es un engaño, Antonio, y no hay más tutía, ¿no? Un engaño en Galicia, en Madrid, en Valencia y en Andalucía, allí donde se ha vendido Ya me conoces por mis intervenciones, me gusta hablar de lo que sé, de lo que sé, de lo que no sé, no sé. Pero en Galicia eso se ha producido, por tanto, si hay de base un engaño. El problema, y lo digo con todos los respetos para el presidente Feijóo, el problema es que el presidente Feijóo hizo unas declaraciones a un medio de comunicación nacional, yo no, el presidente Feijóo, y dijo, yo sabía que el capital de las cajas estaba trufado de preferentes. Yo sabía que el capital de las cajas estaba trufado de preferentes. Y añade a continuación, no dije nada por secreto bancario. El secreto bancario es aquella obligación que tiene un funcionario que trabaja en un banco de no revelar los datos de los que tiene conocimiento por razón de su cargo. La Xunta no es un banco. Esa es una declaración que razonablemente y en defensa de los intereses de las personas afectadas habrá que hacerle al señor Feijóo, y es posible que nos diga que es simplemente una manera de hablar. En gallego no existe la palabra trufado. Hablando de gallego, ¿la lengua es un problema para ti en Galicia o no? Para mí no es un problema ni ha sido nunca un problema en Galicia. Mira, mis abuelos, como os he contado, fueron emigrantes, además emigrantes a Portugal. Mi madre nació en Covelo y se educó en Portugal. Mi abuelo fue presidente de las Juventudes Gallegas en Portugal, fue presidente de la Cámara de Comercio de Lisboa sin dejar de ser español, fue alcalde de Covelo también y hablaba su idioma, el gallego ajustado al portugués de Lisboa, ¿no? Mi primer idioma, yo aprendí a rezar en ese idioma. Y como mi padre era castellano parlante, yo le contestaba a mi madre en castellano. Mi madre y mi padre se hicieron novios, convivieron y tuvieron hijos, hablando mi madre en gallego-portugués y mi padre en castellano. En mi casa unos hablaban en gallego, otros en... Nunca, jamás,
ha sido un problema. Y hablas con la gente y nunca jamás ha sido un problema. El gallego se ha hablado y se ha hablado en las aldeas. Y es muy curioso que hace unos cuantos años hablar gallego era un síntoma de estrato social bajo. Se hablaba en las aldeas. Y luego, un tiempo después, sobre todo de manos de una progresía de ciertas connotaciones comunistas, se recuperó el idioma gallego como un símbolo de identidad. Es falso. Es falso, Antonio. Yo te puedo garantizar que es falso. De hecho, mi madre hoy tiene 94 años y me sigue hablando en ese idioma. Yo le sigo contestando en castellano. Y no ha habido ningún problema. Construir un síntoma de identidad galaico en base al idioma es esconder el alma gallega en un sitio muy pequeño. Muy pequeño. El alma gallega es mucho más amplio que el idioma. Somos bilingües. Entonces, el hecho de que se trate de defender al gallego me parece bien. Pero el castellano es primero la lengua vehicular del Estado y en segundo lugar pensemos en aquellos miles de gallegos que fueron emigrantes a América Latina y que gracias a su idioma, al castellano, pudieron encontrar trabajo fuera de sus fronteras. Nunca ha habido un conflicto entre el gallego y el castellano. Tratar de crear un conflicto con las lenguas es sencillamente un error que puede llevar a consecuencias muy dramáticas. Yo defiendo que si una madre quiere educar a su hijo en castellano, que le eduque en castellano y que aprenda el gallego como asignatura y viceversa. Porque los españoles, según dice la Constitución, tienen la obligación de hablar y de conocer el castellano. Y si alguien se quiere expresar en gallego, que se exprese en gallego. En la aldea donde yo vivo, unos me hablan en gallego, otros me hablan en castellano. Nunca ha habido ese conflicto en Galicia. Lo que ocurre es que hay colectivos que defienden la lengua en Galicia que consideran que no se han cumplido las promesas electorales hechas por el Partido Popular, ¿no? Y el otro día salió un artículo de Galicia Bilingüe en un periódico durísimo, al que no he visto contestación, que decía: no más mentiras, señor Feijóo, sobre la lengua. Bueno, me reservo alguna pregunta para después, pero antes quiero darle la posibilidad a los contertulios de esta noche para que te pregunten si tienen alguna curiosidad específica o algún tema que os resulte interesante que podamos plantear a Mario Conde en calidad de candidato. Javier Caraballo. Perdón. Sí. Eduardo. En la última parte de la intervención de Mario, precisamente hoy en la Gaceta publicamos que el ministro Wert acusa directamente a la educación del auge independentista que se está produciendo desde hace muchos años en España. Desde la sociedad civil, si Mario Conde entra en el Parlamento, ¿cuáles van a ser sus propuestas para la educación de los chicos gallegos y que no pasen a nutrir directamente las alforjas del nacionalismo, del independentismo, del separatismo o como queramos llamarlo? En primer lugar, la libertad de elección de lengua como primera medida. En segundo lugar, evitar, porque existe, Eduardo, existe en Galicia, y lo puedo asegurar, que existen unas técnicas de subvención directas e indirectas para la utilización del gallego. Existen profesores que se niegan a dar clase en castellano. Existe una cierta persecución, sobre todo en determinadas áreas. Pues es un incumplimiento manifiesto de la ley, ¿no? Absolutamente. Ese incumplimiento, absolutamente, pero ese incumplimiento manifiesto de la ley, por razones fácticas, se está tolerando, según me están contando y según... Yo ya sabes que me gusta ir muy despacio, ¿no? En tercer lugar, que no se construyan signos identitarios falsos. No hay nada que le guste más al ser humano que decir yo no soy tú. Y en Galicia se ha construido un signo identitario del celtismo, cuando los celtas llegaron en el siglo VI a.C. y se fueron en el primero a.C. Y desde entonces, si me dijeran que los gallegos tuviéramos un signo identitario, por ejemplo, judaico, pues está bien, porque la primera expulsión de los judíos, como tú sabes muy bien, que se produce en el Reino de Francia, vinieron a Galicia y en Galicia se instalaron. Y de hecho, yo siempre suelo decir que los gallegos llevamos marca judaica, o una parte significativa de marca judaica, y mi mujer me dice, no tienes más que verte tu nariz, o sea que no discutas, ¿no? Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando y que no suceda en Galicia, por la vía de violación de normas del idioma,
un grado de ruptura social que no lo hemos tenido nunca en nuestra historia. Y explicarnos la historia como es. Hoy en la reunión de empresarios me encontraba con un señor del Partido Socialista, compañero de Luis, que hemos estado discutiendo acerca de la historia y me ha complacido enormemente ver que conocía la historia gallega, que desde el año 1061 lleva integrada en el Reino de Castilla sin ningún tipo de percepción diferente, como bien sabes, ¿no? Javier Caraballo. No, decía que me iba a remontar al principio de la entrevista. Usted ha trazado una equidistancia ahí en su opción ideológica y que no va contra nadie. En el caso de que usted pueda entrar en el Parlamento gallego, no parece probable que tenga mayoría absoluta, entre alguna fuerza minoritaria, supongo yo. ¿A usted le va a dar igual apoyar a un bloque de derecha que a un bloque de izquierda? No, vamos a ver. Mira, yo ya he dicho que si el bloque de izquierda viene acompañado de un pacto con el modelo comunista independentista, no lo apoyaré. Y no lo apoyaré porque no lo puedo apoyar. Es que no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Yo no quiero para Galicia, como no lo querría para España, el apoyatura en algo que me parece A, del pasado, B, de fórmulas absolutamente trasnochadas, sin entrar en más. ¿Qué es lo que parece probable que suceda en Galicia? Pues parece probable que sin mayoría absoluta, y digo, parece probable que sin mayoría absoluta la lista más votada pueda ser el Partido Popular, aunque está por ver, porque las condiciones sociológicas en que se celebran estas elecciones son nuevas, pero parece probable. La pregunta entonces es, ¿estaría usted apoyando al Partido Popular? Esa es la pregunta razonable, ¿no? Porque probablemente el apoyo al PSOE en solitario pues no tiene mucho sentido, porque no conseguiría nada. Y si tengo que apoyar al PSOE con el bloque comunista, lo lamento mucho, pero no lo haría, ¿no? Pues sí, si el Partido Popular aceptara estas condiciones, que son condiciones transversales sobre la forma de entender el ejercicio de la vida política, yo, por supuesto, que estaría en esas condiciones, si las acepta. Problema que el candidato del Partido Popular, el señor Feijóo, ha declarado públicamente que él no pactaría nunca con Mario Conde. No sé por qué, pero lo ha dicho. Y entonces, bueno, pues eso parece que me imposibilitaría apoyar al señor Feijóo. Pero claro, el señor Feijóo no es el dueño del Partido Popular. En el Partido Popular hay gente muy capaz y gente que podría desempeñar esa misión en el caso, como digo, de que no quisiera. Y en este mismo sentido, una segunda cuestión. Sí. Hay gente que piensa, yo después de oírle, y por el discurso que tiene también lo pienso, que lo suyo en Galicia es una especie de cata, para ver cómo se comporta el electorado ante una oferta suya electoral, pero que su aspiración es la política nacional. Hay ocurrencias como esa y hay otras ocurrencias que también dice el señor Feijóo, como por ejemplo que votar a Mario Conde, que es lo que yo pretendo... Que esto no está mal, ¿eh? No, pero perdón, digo que es una ocurrencia, hombre. Y es que las ocurrencias son neutras, pueden ser buenas, malas o medio pesimistas. Lo que quiero decir es lo siguiente. También el señor Feijóo ha dicho que votarme a mí es votar al bloque y al PSG, se lo ha dicho, que yo lo que pretendo es que el Partido Popular no gobierne en Galicia, cuando yo estoy diciendo... Es decir, cuando se entra en un debate personal, lo lógico y lo natural de una persona que siente que su país no funciona es querer llegar al país. Eso es lo natural. ¿Qué me pasa a mí? Me pasa que soy gallego, vivo en Galicia y tengo 64 años. Entonces, si salgo elegido diputado, no me parece muy lógico que me vaya mañana por la tarde y que diga, señores... Pero incluso en ese caso, no sería la primera vez, ¿verdad? No. Si yo no recuerdo mal, me parece que hubo un presidente del Partido Popular que se presentó a las elecciones en Castilla León, ganó las elecciones, fue presidente, a los 8 meses se fue para ser presidente del Partido Popular, señor Aznar. Pero que no se lo estaba diciendo como reproche, estaba diciendo... No, pero así al revés. Que me parece legítimo. Bien, no, más vale, que legítimo, no sería nada. lógico. Sí, sería lógico, no, por supuesto. Además que si es como reproche, encantado, porque no estamos aquí para alabanzas como ayer. Perdón, quiero decir que estaría bien, es que los reproches están bien, ¿no? Lo que quiero decir, pero sería legítimo que yo aspirara a eso. Sería absolutamente legítimo, pero si los gallegos me dicen que me quede, me quedaré. Manolo Pimentel. Una pregunta. Has tenido una responsabilidad importante en un banco, fuiste presidente de un banco, conoces el sector financiero. Se dice que el epicentro de esta crisis es el sector financiero. En fin, supongo que lo seguirá y me gustaría una radiografía, un diagnóstico breve del sector financiero, situación financiera ahora, muy breve,
y si crees que el rescate previsto, que todavía no ha llegado, va a ser suficiente para estabilizar y comenzar la remontada, o crees que todavía queda tela por cortar. El sector financiero durante muchos años ha dicho que era uno de los ejemplos de buen funcionamiento y que teníamos una institución llamada Banco de España que era ejemplar en su misión. El Banco de España ha sido rechazado en su misión por las autoridades de la Unión Europea, reconociendo un tipo de labor que no es precisamente ejemplar. El sector financiero hasta la fecha nos ha costado unos 250.000 millones de euros que se han nutrido en una parte con las provisiones, es decir, con los beneficios, con las provisiones históricamente acumuladas y con las aportaciones de capital. Creo que estamos aportando, en las últimas cifras, 60.000 millones de euros, ¿no? 60.000 millones de euros es una cifra absolutamente descomunal, ¿no? Simplemente Bankia habla de 30.000 millones, que son 50 billones de las antiguas pesetas. 250.000 millones de pesetas es aproximadamente el 25% del Producto Interior Bruto de toda España. ¿Es suficiente? Llevamos diciendo que es suficiente una parte, luego otra vez suficiente la otra parte. El problema es que la vida no es una foto. La economía se sigue deteriorando. Si sigue cayendo, más empresas entrarán en mora. Al entrar más empresas en mora, habrá más provisiones bancarias, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, confiemos en que sí, pero yo le digo que es inevitable. Es decir, la economía del año que viene va a seguir cayendo, no el 0,5. Ojalá fuera el 0,5, porque insisto que por encima de cualquier otra consideración soy español. El rescate es inevitable. Yo creo que el rescate es absolutamente inevitable. España tiene un problema de carencia de liquidez. Necesitamos dinero. No tenemos soberanía monetaria y lo tenemos que pedir. Es que el rescate es eso. El rescate es pedir dinero a un tipo distinto del de mercado. Nos lo van a dar a condición de que explicitemos las condiciones para devolverlo, ¿no? ¿Por qué estamos retrasando el rescate? Yo no estoy en la cabeza de nadie para saber por qué estamos retrasando el rescate. Estamos oyendo cosas terribles. Estamos oyendo que Moody's o Standard & Poor's nos puede dejar a nivel de bono basura, me refiero a España. El dejar a España a nivel de bono basura arrastra empresas, porque hay empresas que tienen una calificación de rating que no está mal, pero al pertenecer al Reino de España están siendo sancionadas, ¿no? Yo creo que los españoles lo que tenemos que hacer es una cosa muy clara, señores, estamos mal, vamos ahora a dejarnos de historias, tenemos unas medidas que han sido adoptadas que son medidas procíclicas, que no han dado su resultado. Vamos a tratar de que la economía crezca y vamos todos a arrimar el hombro. Pero claro, si nos encontramos con un país que por un lado Cataluña dice que no sé qué, el País Vasco dice que no sé cuántos, Andalucía dice que no sé qué, y nos hemos dotado de un modelo autonómico, ese que nos conduce al bienestar, ese famoso bienestar, nos hemos dado un modelo autonómico que cada uno parece que va por libre, pues entonces es muy complicado, ¿no? Pero yo creo que no hay más remedio y lo van a adoptar. Sí. Pablo o Luis Salvador, venga, que vamos a ir concluyendo. Voy a hacer un par de preguntas. Una que me han hecho, dije que me dijeran algunas preguntas para ti en Twitter y me han metido varias de carácter general, pero en concreto un gallego, Javi Silleda, me preguntaba por el sector de la ganadería y me decía que si les cuesta a 30 céntimos y ellos producirlo le cuesta a 35, ¿qué opinaba sobre el sector ganadero? Ayer mismo una señora en Lalín me dijo, yo tengo unas tierras, yo tengo que alimentar mis vacas, el pienso me cuesta muy caro y por tanto no me salen las cuentas. Claro, el problema es que tenemos también un minifundismo industrial excesivo en Galicia. Yo estoy en una zona en donde las castañas se recogen. Yo trato un poco de racionalizar aquello, ¿no? Y te dicen algunos paisanos gallegos, es que a mí no me cuesta dinero coger las castañas, ¿por qué las cojo yo? Entonces, introducir el concepto de coste. Oiga, claro que le cuesta dinero, su trabajo vale dinero, ¿no? Entonces, el sector ganadero necesita, primero, una educación empresarial. Segundo, dotarle de medios técnicos para ellos. Y tercero, entender que hay que agruparse y superar los minifundismos. Todos los gallegos me dicen, es que eso es muy complicado. Será muy complicado, pero la supervivencia obliga. Es el camino. Y ahora preguntarte... El cheque escolar, pregunta a alguien si estás a favor. La libertad de enseñanza, por supuesto.
cheque escolar, ¿no? Sí, Que pueda sí, elegir por el supuesto. colegio que le dé la gana con su Sí, cheque. has dicho Pero vamos, eso me has oído. No, aquí lo muchas hemos veces, defendido, por eso hay muchas veces, preguntas que algunas cosas las hemos valorado ya aquí. Perdón, comentado, Luis. ¿no? No, has dicho antes tu opinión sobre el tema de las autonomías y que consideras que precisamente desde el Parlamento pues puedes defender tu opinión y a partir de ahí contrastarla democráticamente con otros partidos. El que en este momento surja tu partido, igual que otra serie de movimientos ciudadanos que se están agrupando y se están presentando en candidaturas, en este momento, por una parte, puede suponer un cierto reconocimiento de un cierto fracaso de los partidos tradicionales, probablemente, y en este caso del Partido Popular, porque tú siempre has apoyado ideológicamente y a nivel, digamos, de visión, de economía, etcétera, al Partido Popular, y en este momento hay una serie de personas que pensáis que el Partido Popular probablemente no está satisfaciendo las necesidades de ese tipo de electorado y estáis presentando una propuesta alternativa, ¿no? Por tanto, lo primero que te quiero preguntar es, ¿vuestra apuesta es una apuesta coyuntural o es una apuesta que viene para quedarse? O sea, ¿creéis que tenéis un espacio en el espectro ideológico español y en el espectro político para aportar vuestras propias propuestas y ser constructivos a nivel nacional? Pero yo añado algo más, Mario. ¿Das por hecho que tú solamente, digamos, vas a competir con el Partido Popular en cuanto a propuestas, o tu discurso es más transversal, como se dice en estos casos? Yo es que Luis, que es, en fin, Luis es una persona... interesar también a los socialistas. Luis es muy inteligente, y entonces me ha dicho, tú que siempre has estado apoyando las propuestas del Partido Popular, ese siempre no sé cuándo es, siempre. Yo te rogaría que me lo dijeras, ¿no? Yo he criticado muchas veces al Partido Socialista, sobre todo en la época de un hombre que para mí era inteligente, tenaz, valioso y tal, pero profundamente equivocado, que se llamaba Solchaga. Alabado cuando ha hecho el Partido Popular, y he criticado al Partido Popular y he criticado al Partido Socialista cuando creo que se han equivocado, como es así. O sea, por tanto, ni me he apuntado a uno ni me he apuntado a otro, me he apuntado a la idea. Y yo, eso es lo que seguiré haciendo toda mi vida, ¿no? Por tanto, no, a pesar de que me diga lo del Partido Popular, no. Si el Partido Popular hace las cosas bien, yo estoy encantado en alabarle. Si el Partido Socialista hace las cosas bien, estoy encantado en alabarle. He criticado, por ejemplo, al señor Aznar, que en el año 1996 comenzó a hacer unas cesiones a las autonomías, y concretamente a las catalanas, que están en la base de uno de los problemas que estamos sufriendo hoy, ¿no? En cuanto a que si es coyuntural, es una pregunta muy a largo plazo, Luis. Yo creo que va a durar. Desde luego creo que va a durar más que yo. Mi misión es arrancar el motor, coger el autobús, que se suba la gente, pero tengo el tiempo que tengo. Y ojalá, los gallegos hemos construido catedrales con una mentalidad. Los primeros que colocaban las piedras sabía que se tardaban en hacer 100 años. No la iban a ver. Posiblemente yo no vea, al menos en esta dimensión corporal, esa obra terminada, pero esa obra va a seguir para adelante. El próximo día tenemos en Madrid un congreso de la sociedad civil en el que hay apuntadas en este momento 3.600 personas, caso insólito en democracia, y eso te dice que algo se está gestando en la sociedad española, que no va contra nadie, que va a tratar de renovar una serie de cosas, y en donde caben muchos pensamientos. Concretamente, tú, Luis, que eres del Partido Socialista, si un día quieres estar con Sociedad Civil y Democracia, bienvenido. Bueno, Pablo, concluye. Yo, un desacuerdo, un acuerdo y una pregunta. El desacuerdo es en la primera parte de la entrevista, cuando se hablaba de cómo está Galicia. Yo creo que bueno, obviamente soy indisimuladamente partidario de la entrevista de ayer y del señor Núñez Feijóo. Yo creo que Galicia está dando una lección a todos en cuanto a que es la comunidad con menos déficit, que tiene 4 puntos de paro por encima de la media nacional, que se ha recortado 3.500 millones de euros al año de estos gastos superfluos que le damos con el señor Touriño, y luego, sobre todo, cosas muy fehacientes. Ni ha acudido al rescate de las comunidades autónomas, ni ha acudido al plan de proveedores, es decir, que ni siquiera tenía facturas sin pagar. El tema en que estamos de acuerdo es que todavía hay cosas por hacer en el sector público y en adelgazar lo que se ha venido a llamar como lo que manejamos los políticos, pero hay que recordar que Feijóo ya se ha bajado un 22% su sueldo, el de todos los consejeros, el de todos los directores generales y de toda la administración, más de lo que se ha fijado en la comunidad autónoma y más de lo que se ha fijado en el Estado. Y luego, además, ha propuesto en su programa electoral reducir los diputados autonómicos de 75 a 61, con lo cual es prácticamente reducir el coste total del Parlamento, más que incluso quitando las ditas, como por cierto también ha propuesto Dolores de Cospedal. Y la pregunta es, si lo que se ha dicho en la mesa es que el Partido Popular no utilizaría los escaños que pudiera sacar SCD, y por otro lado
SCD no apoyaría a los comunistas, el único pacto posible parece ser el del PSOE. Entonces la pregunta es verdaderamente, yo tengo mi opinión, pero quiero preguntar, ¿el PSOE de Galicia ha cambiado tanto a ese PSOE de los barcos, de los coches de €500.000, de los despilfarros en despachos Zen, o verdaderamente son votos que el elector gallego no va a ver utilizados en una rentabilidad que todos compartimos, que es que haya un buen gobierno fuerte en Galicia y que tire a todos los gallegos fuera de la crisis? Pablo, yo te contesto en cuanto a lo primero de cómo está Galicia. Mira, el 82% de los gallegos opinan que está mal o muy mal. Pero para saber tú si tienen razón o no los gallegos, yo te propongo un plan. Tú sabes que yo te tengo mucha simpatía, te vienes a mi casa, vamos allí a Chaguazoso y nos pasamos un fin de semana y hablamos con los autónomos, con los funcionarios, con los empresarios, con las amas de casa, con los comerciantes, con los ganaderos. Y si luego tú llegas a la conclusión de que Galicia está muy bien después de esa visita, pues nada. Pero creo que desgraciadamente vas a llegar a la conclusión de que las macromagnitudes, que los conceptos abstractos, la vida es... Hoy yo me reunía con 95 empresarios de todos los sectores y te puedo asegurar que el desánimo es absolutamente generalizado. En cuanto a que el señor Feijóo se haya recortado un 25% su sueldo, me parece bien, ¿no? Hay parados que se han recortado el 100%, funcionarios que se han recortado el 30%, personas que se lo han ganado de una manera. En cuanto que haya que reducir el número de parlamentarios, el señor Feijóo hizo esa propuesta, como sabes, y le pareció fundamental, pero no tan fundamental, porque resulta que anticipó las elecciones y la dejó en el aire, como dejó en el aire las cajas, ¿no? Y en cuanto al Partido Socialista, pues te voy a decir una cosa, yo me temo mucho que el Partido Socialista no va a ser la lista más votada, ¿no? Y como no va a ser la lista más votada, huelga decir si voy a pactar con el Partido Comunista, pero te lo he dicho, con el Partido Socialista. Pero te lo digo, Pablo, muy claro. Si se forma un bloque en el que esté el Partido Socialista y el Partido Comunista Independentista, mi voto no lo tendrá. Y si el Partido Popular es la lista más votada y acepta nuestras condiciones, la tendrá. Yo no he hablado del Partido Popular. El que ha dicho que no pactaría conmigo ha sido el señor Feijóo. Yo jamás he dicho que no pactaría. Sigo sin entender por qué el señor Feijóo ha dicho que no pactaría conmigo en el caso de que lo necesitara. Porque no es conmigo, Pablo. En ese caso, yo tendría decenas de miles de gallegos detrás que me habrían votado. El señor Feijóo estaría despreciando a decenas de miles de gallegos. Pero como resulta que el señor Feijóo, como tú sabes muy bien, no es dueño del Partido Popular y como tú sabes muy bien, a la evidencia me remito, hay personas de mucho nivel en el Partido Popular, no pasa nada. Bueno, pues concluimos aquí, Mario. Ha sido una entrevista muy tensa, ¿eh? ¿Muy? Sobre todo por la pregunta de Caraballo. Ha habido una No, tensión pero aquí, es por que ahí. me has malinterpretado, porque tú te creías que yo lo tomaba como reproche. Sí, bueno, por tu No, en contestación. absoluto. Aparte que Lo te digo voy a de decir una cosa. Hay una cosa que te voy a decir. A mí lo que me va es la marcha. Ah, vale, vale. Entonces nos Estaba encontramos. diciéndolo de broma. Ya, o sea, Mario, Antonio. Es una entrevista. ¿Qué me vas a pero regalar que, algo? como no voy a anunciarlo después, si quieres, pues nada, llegamos a un acuerdo con Galileo del Conceta. Quiero decir una cosa también, y perdóname, Antonio, yo no puedo volver a estar en campaña electoral aquí porque me parecería que estaría usando un espacio que sería un espacio que no usan otros, ¿no? El hecho de que la televisión pública gallega esté todo el día dedicado al candidato del Partido Popular no me obliga a mí a hacer lo mismo, ¿no? Bueno, pues nada, que ha sido un placer, Mario. Y te voy a decir lo mismo que le dije ayer al señor Núñez Feijóo, ya que viste la entrevista, que Dios reparta suerte y los gallegos tienen la última palabra. Sí, señor. Y lo contaremos, si Dios quiere, el día 21. Muchas gracias, os echaré de menos a todos. Así que, y a la vuelta, y después del 21, pues otra vez estaremos contigo aquí. Aquí tendrás tu silla. Lo que pasa es que desde el Parlamento gallego va a ser difícil. Hombre, tendrás que venir un día una vez al, no sé si una vez al mes, Si me invitáis, dos sí. veces al, Si me invitáis, dos sí. veces al mes, una vez. No sé, eso Encantado ya- de la vida. ya buscaremos encantado. una Fíjate, el día en que normalicemos, como decía muy bien Pablo el otro día, que un médico, un no sé qué, un no sé cuántos, esté en el Parlamento y luego esté en la vida civil y así sucesivamente, ese día España será otra.
preguntárselos a ellos, ¿no? Pero cuando se reúnen con nosotros y cuando les parece muy bien nuestras propuestas, pues parece que más que no se sientan representados, los que quieren es tener una representación directa de la sociedad civil dentro del propio Congreso. Por ejemplo, se han aprobado determinadas normas en materia económica o se han hecho operaciones económicas, fusiones de cajas, etcétera, etcétera, preferentes, que si nosotros hubiéramos estado allí, pues probablemente hubiera sonado otra voz, otra forma de verlo, porque somos gente que es libre, que no tiene ataduras, que no tiene complejos, que no obedece a disciplinas de partido y que va a aportar un punto de vista real, el de la vida misma, ¿no? ¿Qué estado de la autonomía te han subrayado, te han contado estos empresarios con los que te has visto? Bueno, no solo los empresarios, es decir, vamos a ver, hay que ser sincero, Galicia está mal, ¿no? Y Galicia está mal porque España está mal, ¿no? Y no es una responsabilidad exclusiva ni del Partido Socialista ni del Partido Popular, hay un contexto general en el que todo está funcionando mal, ¿no? Hay algunos que dicen que la autonomía va bien. No es verdad, no es verdad. El 82% de los gallegos consideran que Galicia está mal. Nosotros tenemos en Galicia 260.000 parados, hoy mismo se incrementa la cifra de paro. Tenemos una deuda en el entorno de los 7.000 y pico millones, que está en la media más o menos de las comunidades. Pero Galicia lo que no está es en la media de las comunidades en muchas otras cosas, ¿no? Galicia tiene un grado de industrialización infinitamente inferior al País Vasco, a pesar de eso tiene la misma deuda. Tiene una población mucho más envejecida y tiene un proyecto más complicado. Pero yo, fíjate, Antonio, yo me gustaría decir que va muy bien. Mucho antes que candidato a nada, lo que soy es candidato a ser español y a ser gallego. Y me encantaría poder decir en esta mesa que va bien. No es así, ¿no? Y no se trata de buscar responsabilidades, sino se trata de decir, ¿podemos aportar nosotros algo para que Galicia vaya mejor? Yo creo que sí. Yo tengo una, está muy bien, ¿no? En la televisión gallega yo no tengo ninguna participación, ¿no? ¿Pero no confías en que te llame la televisión gallega para hacerte una entrevista? No sé, aunque sea por curiosidad. Yo tengo la plena confianza... ¿Puedes aportar a Galicia? La plena confianza de que no me va a llamar, claro. Lo curioso es que esta es una televisión que financian accionistas privados y sí llama al señor Feijóo, a mí, a cualquier otro, ¿no? La televisión gallega nos cuesta 39 euros por gallego. A mí me parece que no es razonable que se hurte a los gallegos una opinión que los gallegos están deseando oír. Es muy curioso que hoy 95 empresarios en el Club Financiero de Vigo hayan estado escuchando lo que yo tenía que decir al respecto y, sin embargo, la televisión gallega... Bueno, habrá que pensar el día de mañana qué papel cumple la televisión gallega. Me dicen, pero yo, perdón, que a lo mejor digo una estupidez, ¿eh? Me dicen que de alguna manera el presidente Feijóo dijo ayer que la televisión gallega estaba para fomentar el gallego, para aprender gallego, ¿no? Yo creo que para eso están las escuelas. La televisión está para otras cosas, pero bueno, sí, es así. ¿Y el resto de medios de comunicación, Mario? ¿Cómo te están tratando? El resto de medios de comunicación... Sí, he visto algunos periódicos, El Faro de Vigo, La Voz de Galicia, La Región de Orense. La Región de Orense te hizo una entrevista amplia. Y los otros medios se hicieron eco, al menos, de tu presentación. Mira, no tengo queja. Yo te diría que hay que tener en cuenta lo siguiente. El candidato del Partido Popular es un señor que es presidente en funciones de la Xunta y que ha ganado unas elecciones, ¿no? Yo no soy ni presidente de la Xunta ni he ganado todavía ninguna elecciones y, por tanto, es razonable que el tratamiento sea diferente, ¿no? Desde el punto de vista de los medios de comunicación escritos, pues como todos tienen sus fobias y sus filias y en algunos casos dicen que esas fobias o esas filias están fundamentadas en razones financieras, ya me entiendes, ¿no? Pero... Orense. Bueno, ayer entrevistamos aquí en el Gato al Agua al presidente de la Xunta y candidato a renovar su mandato, Alberto Núñez Feijóo, el próximo día 21, y hoy es nuestro contertulio semanal, Mario Conde, el invitado como candidato precisamente a la presidencia de la Xunta de Galicia. Así que, Mario, muy buenas noches de entrada, pero ¿qué aporta la formación con la que te presentas, Sociedad Civil y Democracia, al mapa político de Galicia? ¿Qué ganarían los gallegos si llegas al Parlamento Autonómico? Te contesto enseguida, pero yo quiero decir que vosotros que sois compañeros de tanto tiempo, que estoy aquí de circunstancia, ¿eh? Porque donde tengo que estar yo es ahí. Ese es mi sitio, además, como defendemos que la sociedad civil tiene que estar en el Parlamento, me han colocado aquí, pero yo vuelvo rápido, ¿eh? Yo vuelvo rápido. ¿Qué aporta? Bueno, verás, nosotros no vamos contra nadie.
absolutamente contra nadie. Hombre, no participamos de la ideología del comunismo por 1000 razones, ¿no? Entre otras cosas porque nos parece que atenta contra la dignidad de la persona, contra su libertad, contra su sentido de trascendencia y que además ha cometido genocidios a lo largo de la historia. No es el único, pero sí también. Nosotros lo que queremos es una cosa muy concreta, ¿no? Durante muchísimos años la sociedad civil en general ha estado clamando a las puertas de un congreso, ¿no? En mi opinión, de 20 años, no hemos conseguido nada, ¿no? Es hora de que en vez de clamar a las puertas del Congreso llevemos la voz de la sociedad civil al sitio en donde está la soberanía popular, que es dentro del Congreso, ¿no? Hoy me reunía yo con 90 y tantos empresarios en el Club Financiero de Galicia y decíamos eso, señores, lo que queremos es que nuestra voz se oiga dentro del Congreso, dentro del Parlamento de Galicia. Me he reunido con sindicatos, lo mismo. Me he reunido con afectados por preferentes, lo mismo. ¿Qué es lo que aporta? Sencillamente colaborar en la gobernabilidad de Galicia de una manera muy clara, pero llevando la voz de la sociedad civil dentro del Congreso. ¿Significa que esos colectivos no se sienten representados actualmente en el Parlamento de Galicia? Eso habría un poco que sí, podemos aportar un contraste de ideas diferente y una experiencia nacida de la vida civil, ¿no? Y para quienes dicen que tú eres un advenedizo en Galicia por aquello de que, bueno, pues ha vivido siempre en Madrid, aunque has nacido en Galicia, ¿cuánto tiempo últimamente has estado o estás ligado a Galicia? Bueno, yo creo que lo de advenedizo solamente lo ha dicho el presidente en funciones, Feijóo, ¿no? Y no dijo exactamente esa palabra por ser justo, dijo algo un poquito más, que yo andaba por Galicia. Y es verdad, yo ando por Galicia desde hace 450 años, ¿no? Porque, y además, los ratos en que mi familia no ha andado por Galicia ha sido emigrante, ¿no? Porque en mi familia hemos emigrado a Portugal y mi primer idioma fue ese, el galaico-portugués que me hablaba mi madre, ¿no? Desde los últimos, yo estuve en Galicia yendo firmemente hasta que cumplí 24 años. Luego he ido esporádicamente y desde que la vida me ha llevado a una circunstancia que es de todos conocida, pues me instalé allí en el año 2009, ¿no? Pero da igual, me hubiera podido instalar en el 2010, en el 2011 o en el 2008, ¿no? Yo soy gallego por parte de padre y madre, pero sobre todo soy español, quiero decir que, y me conozco la realidad de ese país suficientemente bien, ¿no? Bueno, la campaña electoral va a arrancar de manera inminente. ¿Te has planteado la posibilidad de hacer algún debate, de celebrar algún debate? ¿Alguien te podría retar, citar? ¿Te gustaría medirte con algún candidato? Bueno, a mí no solo me gustaría, a mí me encantaría, ¿no? Pero el presidente Feijóo ha marcado unas reglas de juego y ha dicho que él no debate más que con las personas que forman parte del arco parlamentario, que por cierto con ellas se está debatiendo prácticamente todos los días, ¿no? A mí me parece un poquito una falta de respeto para los gallegos el que no debata con opciones nuevas, ¿no? Bueno, no quiere debatir, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero por cierto, hay otro dato que tiene interés, ¿no? Y es el siguiente. En esta casa, que yo sepa, desde la convocatoria de las elecciones generales, el presidente Feijóo ha tenido 2 entrevistas individuales, ¿no? Como yo no tengo ninguna queja. Y además son medios privados, o sea que los medios privados hacen lo que les da la gana con su dinero, ¿no? Lo que es curioso es que un medio que financiamos todos los gallegos parece que está al servicio, en concreto, de una persona que es hoy no presidente de la Xunta, sino solo candidato de la Xunta. Me parece que no es bueno. Es que me parece que no es bueno para nadie, ¿no? Me parece que da la sensación de que quieren ocultar algo, de que si el señor Feijóo conocerá perfectamente la realidad gallega y tiene sus argumentos y tendrá sus razones, no entiendo por qué o no puede debatir o por qué tiene que silenciar. Por cierto, que yo le propuse al señor Beiras, que es el candidato del bloque, un debate. Porque claro, entre un señor que es ateo, Beiras, y un señor que es cristiano, como yo, entre un señor que cree en el comunismo y un señor que cree en la economía de mercado, como yo, entre un señor que dice ser independentista y un señor que no es para nada independentista, como soy yo, ese podría haber sido un debate tan polarizado que vamos a escuchar a ver qué decía, ¿no? Tengo la sensación de que el señor Beiras quería el debate, pero va con Izquierda Unida, que por alguna razón parece ser que no quiere el debate. Bueno, vamos con algunas propuestas concretas que llevas a esta campaña. Por ejemplo, ¿cómo contemplas el asunto de los privilegios de los políticos? ¿Tiendes a recortarlos, suprimirlos, matizarlos? ¿Qué propuestas? Ese es un tema que afecta a toda España. Por cierto, yo quiero decir aquí, y se lo decía antes, que el otro día me gustó muchísimo la intervención que hizo Pablo Casado,
defendiendo la posición de una persona joven de 30 y tantos años que cree en la política y que no busca privilegios en ella, o como lo puede hacer Luis Salvador, ¿no? Pero esas singularidades son solo singularidades, ¿no? Y ojalá que mucha gente pensara así como piensan ellos. Pero el conjunto de la clase política, en cuanto clase, no hay ninguna duda que tiene una estructura de privilegios, ¿no? Esos privilegios son de